salud mental, que es este bienestar biológico, psicológico y social, que es lo que hay que es lo que vamos a cuidar, no solamente en esta época COVID, sino en realidad siempre habría que cuidar. ¿Qué es lo que pasa? Y espero que toda la primera parte haya contestado varias de las preguntas que seguramente, que más bien que me enviaron, y espero que haya contestado, y si no, ahorita las ampliaremos las dudas. Para entrar y poder entender qué es lo que está en juego en esta situación de COVID, me quiero referir a este sistema de alerta que tenemos todos los humanos, incluso los mamíferos, ante el peligro. Este sistema de alerta, lo voy a decir así, el peligro es reconocido mediante los sensores que tenemos en nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, y la función que tiene va a ser para protegernos de este peligro, mediante huir del peligro, contender del peligro y en algunos casos paralizarnos ante este peligro. ¿A qué me refiero? En un términos muy biológicos y en un sistema muy físico, cuando hay una situación de peligro, lo que sucede es que se va a preparar nuestra mente, nuestro físico, nuestro cuerpo para correr o para contender, para huir o para contender con este peligro. ¿Cómo se prepara? El corazón bombea más sangre hacia los músculos más grandes, que son las piernas y los brazos, para poder contender o para poder huir. Empezamos a respirar más, un poquito más profundo y más rápido para oxigenar toda esta sangre y para llevar oxígeno a nuestro cerebro, que es el que va a tomar las decisiones. Viene una apertura de nuestras pupilas, se abren más para ver un poco mejor, y eso, como es de repente tan rápido, podría traducirse en visión borrosa. También hay una apertura de la audición para poder escuchar cualquier detalle, y esto, como en el sistema auditivo está la parte del equilibrio, podría traducirse un poquito en mareo en ciertos puntos. Y entonces viene toda una serie de cambios físicos que nos van a preparar para correr o para contender con este peligro. A nivel mental, ¿qué sucede? Dependiendo o tratando de que no se nos rompa en estos tiempos. Y si puede cerrar, Reyes, su micrófono, por favor. Y entonces, a nivel mental, ¿qué es lo que pasa? Que viene temor, una sensación de miedo, una sensación de hiperalerta. Esta es la principal. Estamos hiperalerta para poder tomar las mejores decisiones si de acuerdo a este peligro. Y entonces, por supuesto, ahí viene esta hiperalerta, es lo que no nos permite dormir. Si estamos ante una situación peligrosa, pues lo último que nos va a comandar el sistema es ponte a dormir, porque eso iría en contra de nuestra integridad. Entonces, estos sistemas que se echan a andar a través de muchas sustancias en nuestro cuerpo, neurotransmisores, hormonas, etcétera, para prepararnos, son los que, de acuerdo al tamaño del peligro, va a ser la respuesta. Si es poquito el peligro, la respuesta es a veces casi ni nos podemos dar cuenta, muy, muy pequeña. Si es mucho el peligro y está peligra nuestra integridad física propiamente, la respuesta va a ser demasiada y nos van a dar ganas incluso hasta de llorar o una sensación de que nos vamos a morir. Este sistema es normal, este sistema nos permite precisamente y nos ha permitido a lo largo de la historia de la humanidad permitirnos seguir aquí como especie. Este sistema es el que está echado a andar ante una situación de peligro como es el COVID-19. Entonces, nos va a alertar, nos va a hacer que se ponga nuestro físico y nuestra mente dispuestos a contender con este peligro. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos demasiadas noticias todo el día y además son noticias falsas y además nos confunden? Pues que entonces este sensor y este sistema no va a poder leer el peligro realmente como es y se puede hiperactivar o puede estar activo todo el día, lo cual va a producir cansancio, lo cual va a producir precisamente que no podamos dormir porque está la sensación inminente ahí de peligro,
que estemos tensos todo el día, que nos duela la cabeza, que se altere nuestro patrón de alimentación, que se altere nuestro patrón de sueño, que tengamos mucho nerviosismo o ansiedad o pánico en ciertos momentos. Y en algunos casos, si es que ya traíamos este sistema un poquito, digamos, alterado, se puede descomponer y caer propiamente ya en un padecimiento mental que se llama trastorno de angustia, trastorno de ansiedad. Este sistema, al estar prendido 24 horas, 7 días de la semana, nos va a desgastar, y sumado a este confinamiento y sumado a este aislamiento en el que estamos al día de hoy, nos puede meter en una situación y pensamientos y emociones de tristeza, de depresión, sumado a los de ansiedad que ya están, y tener ya toda una serie de un padecimiento mental que bien podría podría caer ya en un trastorno mental, o que necesitáramos ya atención psiquiátrica o psicológica. Me piden de la cámara. ¿Ahí está bien? Así. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos viviendo al día de hoy. El aislamiento, esta situación de peligro que se percibe allá afuera, que a veces esta habilidad, como recordando la definición de salud mental, esta habilidad para poder reconocer estas capacidades que tenemos y desarrollarlas si es que no se tienen, son las que están puestas a prueba. Entonces, algunas personas se podrán adaptar, que eso es el miedo, digamos, normal, o el miedo funcional. Algunas otras personas, por diferentes factores, no se podrán adaptar y caerán en un trastorno mental tipo ansiedad, tipo depresión. Aquí viene otro factor, el de las sustancias. Si yo he utilizado o se promueve el consumo de sustancias tipo alcohol, por ejemplo, para disminuir esta ansiedad a una manera de automedicación, entonces puedo empezar a consumir más alcohol del que yo estaba consumiendo para bajar esta ansiedad, pero que definitivamente pues no es la manera de atacar esta situación. ¿Cuál es la manera de atacarlo? Definitivamente a través de otro regreso a este punto de lo biológico, tener rutinas, comer bien, hidratarse bien, hacer ejercicio, respetar nuestros horarios de sueño, es decir, tener algo que le llamamos higiene del sueño, dormirse a la misma hora, levantarse a la misma hora, no consumir estimulantes en la noche. A nivel psicológico, tener momentos a solas, poder expresar nuestras emociones, el solamente expresarlas y identificar estas emociones nos ayudan mucho a disminuirlas. Tener una comunicación con nuestros pares, con nuestra familia, con nuestros amigos que no están, a través de teléfono y la tecnología, el poder contribuir y saber que estamos contribuyendo, quedándonos en casa, ayudando con esto a los más frágiles y ayudando a disminuir el contagio y la epidemia. Todo esto, el saberlo, el tenerlo en mente y tener esta comunicación a nivel social nos va a permitir tener una estrategia más adaptativa para enfrentar esta situación que nos encontramos. Ahora, y con esto, finalmente, para dar lugar a algunas preguntas. ¿Qué es lo que pasa en términos como un poquito cronológicos? Lo que estamos viviendo es una amenaza, una alerta, luego viene el impacto, que es propiamente lo que estamos viviendo ahorita, y después va a venir una fase de recuperación y de reconstrucción del tejido social y del regreso a la vida cotidiana. Y respondiendo a otras de las preguntas que me habían enviado, ¿cuál es el rol que juegan las juventudes? Definitivamente es muy importante a nivel social. El primero al día de hoy es quedarse en casa, seguir las instrucciones para
disminuir estos contagios o que esto no se nos salga de las manos. Y en segundo lugar, y no menos importante, viene en la reconstrucción y el regreso a una vida cotidiana. En el sismo de hace 3 años, ustedes, los jóvenes, tuvieron un rol muy importante a la hora de que salieron y ayudaron y fueron la fuerza más grande que movió la reconstrucción y el salir de la desgracia después del sismo. Al día de hoy seguimos contando con ustedes, siguen siendo esta gran fuerza que nos va a ayudar a reconstruir, a regresar a la vida normal, a replantear todas estas nuevas formas que nos está trayendo el COVID-19 y que ustedes sean esta gran fuerza de regreso a una vida, a una vida cotidiana y más bien, en el mejor de los casos, a una mejor comunidad, a una mejor sociedad, desde donde ustedes nos puedan ayudar como puntas de lanza a nivel social. Con esto quiero terminar esta breve exposición y más bien darle paso a las preguntas o alguna sugerencia que pudieran tener. Micrófono, diputado. Bueno. Listo. Ok, gracias. Fernanda, salud. Si nos puedes apoyar, Fernanda Rodríguez, si nos puedes apoyar apagando tu micrófono, de favor. ¿Listo? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Doctor Juan Manuel Quijada, definitivamente una gran ponencia de su parte. Me llama mucho la atención esto de la higiene del sueño, porque pues yo creo que ha sido uno de los trastornos que hemos tenido durante esta pandemia, ¿no? Quisiera comentarle que aquí en Zoom hemos tenido una participación aproximada de 20 a 18 participantes. Sin embargo, en Facebook Live tenemos una audiencia de más de 90 participantes que están viendo esta ponencia en vivo, así que les agradezco y les mando un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Comentarle que tenemos algunas preguntas. Es un programa de radio que son jóvenes. También agradezco a todas las personas conocidas y compañeros de Debate Joven que siempre están pendientes de todas las actividades que realizamos y hacen 2 preguntas. La primera es, ¿cómo podemos atender padecimientos como ansiedad, estrés y depresión en cuarentena? Entendiendo que no podemos salir de casa y que hay un alto riesgo de contagio por COVID al hacerlo. Esto lo pregunta Walter López. Segunda, sabemos que en la cuarentena por COVID la violencia intrafamiliar ha incrementado. ¿Alguien lleva el número de personas con adicciones y cuántas personas LGBT han sido echadas de su casa en México? Tengo otra pregunta, la tercera pregunta, pedirle nuevamente a Fernanda Rodríguez Corona si nos puedes permitir apagar tu micrófono y si tienes alguna pregunta que nos la hagas llegar por escrito. La tercera pregunta es, ¿cómo evitar la sugestión, ya que a veces uno mismo se crea en la mente y en el pensamiento tener síntomas que ni siquiera tiene? Por ejemplo, en el COVID-19. Esto es algo que la verdad hasta a mí me pasó. Es una pregunta muy buena de Lenin García. Saludos a Lenin también. Una cuarta pregunta, ¿cómo evitar la sugestión? Ya que a veces... es la misma pregunta, una disculpa. Entonces tenemos hasta el momento estas 3 preguntas, doctor, si nos las puede responder, de favor. Sí, claro, con todo gusto. La primera, ¿cómo lidiar con la ansiedad, el estrés y la depresión? Habría que, como les comenté en estos minutos, un poco de ansiedad, un poco de estrés es completamente normal, es lo que nos activa y lo que nos ayuda a desarrollar las mejores estrategias para poder contender y y tomar las mejores decisiones. Cuando esta ansiedad y este estrés nos causa malestar
la mayor parte del día, casi todos los días, y quiero repetir esto, la mayor parte del día, casi todos los días, y estamos ya probablemente ante un problema que tiene que ser tratado. Si no es la mayor parte del día, casi todos los días, habría que hacer ejercicio, habría que tomar las recomendaciones que hace un momento dije, tener rutinas, tener espacios de esparcimiento, espacios de trabajo, espacios a solas, espacios de comunicación. Si esto ya es demasiado malestar, tenemos, y además, lo que bien dices, no podemos salir de casa porque precisamente esa es la instrucción. Hay líneas de apoyo, la línea de la vida de CONADIC, que está dispuesta precisamente para poder ayudar, que es el 800-911-2000. Ahí pueden llamar y tener una asesoría inicial en donde les pueden ayudar a discernir entre estos síntomas, si estamos ante algo, digamos, todavía dentro de la normalidad, que puede ser atacado, digamos, desde casa, o si requieren una ayuda externa en el cual les facilitarán ya sea o una llamada con un especialista o, si el caso lo requiere, pues propiamente algún servicio de urgencias en el que entonces sí podríamos o tendríamos que acudir al servicio de urgencias. El número 2, la otra pregunta era en cuanto a la violencia, el incremento de la violencia. Definitivamente sí tenemos, lo sabemos, no es algo desafortunadamente nuevo, que hay violencia intrafamiliar y hay violencia en casa. Toda vez que hay estrés, esta violencia puede ser aumentada. Pero regresamos a la misma parte, es decir, a través de una buena comunicación en casa, a través de expresar nuestras emociones, a través de hacer una tregua de los integrantes que están en casa y decir, vamos a respetarnos, no vamos a gritar, no vamos a ofendernos, vamos a ser tolerantes, y hacer esta tregua y tener espacios a solas y tener espacios de convivencia, podemos también disminuir los factores que puedan promover la violencia. Sumado a algo muy importante, el consumo de alcohol muchas veces promueve la violencia. Entonces, si nosotros contenemos esta ansiedad con alcohol, también vamos a promover la violencia y viceversa. Si contenemos la ansiedad mediante otras estrategias, también vamos a disminuir la violencia. Y una vez más, si esta violencia ya no fue contenida y ya empezó en casa o ya hay propiamente agresiones, también podemos usar la línea de la vida y en todo caso ahí nos van a asesorar para poder tomar acciones pertinentes y pues de alguna manera, y esperemos sean los menos casos, pues hacer las denuncias también correspondientes, porque esto se tiene que denunciar dentro de casa. En cuanto a estas personas LGBT y la diversidad que pudieran haber sido echadas de casa mediante también actos a lo mejor de discriminación o de violencia, pues ahí venimos, lo que buscamos es la inclusión, definitivamente. Sabemos que hay una alta discriminación, hay un alto estigma en el LGBT. Sin embargo, este es un momento también de poder atacarlo y de poder ser incluyentes con todos. Somos todos iguales, todos tenemos que entender esto, y dentro de casa es igual a lo de la violencia. No tendríamos ni siquiera por qué hacer una separación desde la salud mental y desde ningún punto. En realidad, si hay violencia, hay que denunciarla, sea contra cualquier persona, sea de cualquier pensamiento, corriente, etcétera, preferencia que tenga. En realidad, hay que denunciarla. Desafortunadamente todavía, y acarreando toda un rezago como el que les platiqué en salud mental, también acarreamos un rezago en cuanto a los registros y tenemos muy pocos datos, que a lo que me comprometo es a buscar estos datos y tenerlos más a la disposición para que podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a la comunidad LGBT. Y esta última de cómo evitar la sugestión de síntomas. Yo les decía que este mecanismo de miedo y de hiperalerta, que es normal,
Si nosotros estamos expuestos todo el tiempo y estamos leyendo noticias y no se diga si no son corroboradas y si son falsas, nos mete un factor de confusión y nos puede como exacerbar esta sensación de que es más peligroso de lo que realmente es. No estoy minimizando en lo absoluto lo que nos estamos enfrentando. Sin embargo, si nosotros estamos sobreexpuestos a información que además es falsa, pues el cuerpo y la mente lo va a tomar como una explosión de mucho miedo y entonces cualquier situación la vamos a tomar como también sobre exagerada y la reacción también puede ser así en ese mismo sentido. Por poner un ejemplo, les decía hace rato, si yo estoy ante una situación de peligro, pues lo último que voy a poder hacer es dormirme, ¿no? Si hay una situación de peligro o a lo mejor concentrarme en leer un libro, pues no voy a poder concentrarme porque mi cuerpo va a estar dispuesto para poder contender o huir de ese peligro. Si ese peligro, les decía, con la sobreexposición a noticias, de estar todo el día leyendo, buscando eso, y peor aún si son falsas, entonces, pues lo último que me va a comandar y me va a permitir mi cuerpo y mi mente va a ser concentrarme en tener actividades cotidianas, en leer un libro, en estudiar, en trabajar, incluso hasta en platicar de una manera tranquila y serena con la familia. Entonces, ¿cómo contender con esta sugestión? No someterse a la sobreexposición de noticias, mucho menos de las que no están corroboradas, sino tener uno a máximo 2 veces al día estas noticias, preferentemente de la fuente oficial, ¿no? Todos los días a las 7 de la noche hay información oficial de parte del doctor Hugo López-Gatell, la cual es todo un resumen de todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas y creo que sería la mejor manera de poder tener estas noticias, de no caer en un factor de confusión y además de no tener una sobreexposición. Además, lo que nos dice el doctor es con mucha claridad y con mucha, es muy fácil de entenderle y creemos que esta es una buena manera de contender con esta sugestión de lo que está sucediendo y de no desbordar estos síntomas de ansiedad o de otras emociones o padecimientos mentales que pudiéramos tener. Tu micrófono, Celeste. Sí, siempre se me pasa. Gracias, doctor Gaita, nuevamente. Aprovecho también para comentarles a quienes nos están escuchando o viendo en este momento, justamente en las conferencias que acaba de comentar el doctor, él ya estuvo presente la semana pasada con el doctor Hugo López-Gatell y bueno, también es por ello que es tan importante que él nos acompañe. Le voy a hacer otra serie de preguntas, ya que el tiempo nuevamente se nos agota, tenemos aproximadamente 15 minutos, así que van las siguientes preguntas. ¿Por qué no se hace una reforma de ley para que por obligación haya psicólogos clínicos en todos los hospitales del país? Hay mucha demanda de estos servicios y profesionales, pero no hay forma de entrar en el sistema de salud. Esto lo hace Héctor Magallanes. Otra pregunta de Harry Pereira. ¿Qué se contempla hacer con la violencia que generen los casos de abstinencia por el consumo de drogas? Otra pregunta de Karen Arlet. ¿Ya existe algún tipo de plan de acción para atender los casos de depresión y ansiedad después de la cuarentena? Ya que hay varios artículos que nos dicen que los padecimientos por enfermedades mentales aumentarán considerablemente. Alfonso Reyes Aguilar. Doctor Juan Manuel, en materia de salud mental, ¿qué medios o recursos sugiere para las familiares que cuidan a personas con discapacidad o adultos mayores que padecen un padecimiento crónico? A mi queridísima amiga Páticos, ¿en qué momento el agotamiento excesivo puede ser un signo de riesgo para nuestra salud mental? Isabel Sánchez, ¿es posible recurrir a la consulta virtual para efectos de contar con una receta? ¿Cómo generar apego terapéutico en estos pacientes mediante el acompañamiento virtual? Y también aprovecho para mandarles un saludo al diputado Pedro Abasolo, Cuautli Vadillo, María Alemania, Alejandro Viedma, que son quienes están conectados en línea, y pedirles que si tienen
o desean participar al finalizar después de las rondas de preguntas, nos lo hagan saber para así mismo darles la palabra. Continuamos con usted, doctor Reita. Muchas gracias. La primera pregunta acerca de la ley. Esa es una deuda pendiente que tenemos y que arrastramos no solamente hace unos años, en realidad desde hace rato que les comencé, llevamos poco más de un siglo con una deuda pendiente. Tiene mucho que ver lo que les platicaba de un modelo asilar que ha predominado desafortunadamente, pero lo que les podemos decir es que ya en esta administración estamos fuertemente trabajando para que pronto llegue una reforma, una reforma a la Ley General de Salud, en donde el capítulo de salud mental estaría haciéndose algunos cambios, precisamente para poner en primer plano la salud mental, como no la ha estado en tanto tiempo. Entonces, pronto tendremos noticias de una reforma a la ley para que esto sea incluido en la salud integral. La violencia en caso de abstinencia, esa es muy buena pregunta. Le agradezco a Harry Pereira, amigo mío, por supuesto, la pregunta. ¿Qué pasa? Ahora que estamos en cuarentena, lo que hemos observado en la República, porque hemos tenido reuniones con los comisionados estatales en los diferentes estados, es que no ha habido la manera de obtener, voy a poner el ejemplo porque es el más común, del alcohol. Entonces, al no tener la manera de obtener el alcohol, los que ya tienen una dependencia al alcohol caen en un estado que le llamamos de abstinencia, precisamente, que la mayoría de ellos son, o la abstinencia está caracterizada por ansiedad. Es una ansiedad muy fuerte, es una ansiedad muy grande, que es lo que les hace al que tiene un padecimiento o una dependencia a sustancias, el volver a consumir la sustancia para quitarse esa ansiedad. Cuando no hay esta sustancia, pueden llegar a caer en conductas violentas precisamente o agresivas, dado que necesitan o requieren, porque ya es una enfermedad, la sustancia, en este caso el alcohol. Entonces, desde luego que lo último que se puede recomendar es que vuelvan a tomar o que vuelvan a consumir alcohol. Cuando alguien ya está o tiene un síntoma violento o agresivo por abstinencia a una sustancia, lo que se sugiere ahí es definitivamente llevarlo a un servicio de urgencias en un hospital, si es que ya tiene un hospital, porque antiguamente o ha tenido consultas en algún hospital, que regrese a su servicio de urgencias, y si no, que busque un servicio de urgencias para que sea tratada esta abstinencia. Si no es tratada a tiempo, sí podemos caer en un problema más grande, más allá de la violencia, de deshidratación, de daño renal, que puede poner en peligro su vida. Un plan de acción después de la cuarentena. Desde luego que hemos estado trabajando efectivamente en esta conferencia de prensa en donde estuvimos las autoridades de salud mental a nivel federal del país. Hablamos de este cronograma, digamos, en donde hay un plan de prevención y promoción de atención prehospitalaria, otro en el distanciamiento social, de atención hospitalaria y de salud mental para el personal de salud que está atendiendo al día de hoy a las personas con COVID. Y como les comenté hace un rato, efectivamente viene una parte importante pasada la epidemia de depresión, ansiedad y algo muy importante que le llamamos estrés postraumático. Y desde luego que estamos ya planeando y disponiendo los servicios que hay hasta ahorita montados para que podamos atender a todo esto. Sin embargo, hemos de reconocer que al día de hoy, dado este rezago, esperemos poder dar hacer nuestro mejor trabajo y dar todos los recursos que tenemos al día de hoy para contener esto. Y es una buena oportunidad también, desde luego, para poder reforzar
los servicios de atención psiquiátrica y la salud mental pública de este país. En cuanto a las familias con discapacidad, estamos trabajando en un protocolo para que en los hospitales donde pudiera haber alguna persona con un integrante de la familia con discapacidad, que llegue al hospital si es que se llegan a infectar y puedan tener las mejores prácticas, dado que requieren alguna atención especial. Y dentro de casa estamos preparando materiales para que en línea y en la página en el micrositio de la Secretaría de Salud puedan tener alguna asesoría. Y también está a la disposición de estos teléfonos que les decía en la línea de la vida, de la UNAM, el servicio de psicología de la UNAM, que es 55 50 25 08 55, y los centros de integración juvenil, que es 55 52 12 12 12, en donde nos pueden dar asesoría especializada para algún padecimiento o alguna familia con un integrante con discapacidad. En cuanto al agotamiento como riesgo, es algo de lo que estuvimos platicando precisamente. Si esta atención y este sistema ante el peligro lo tenemos echado a andar 24 horas, los 7 días de la semana, va a llegar efectivamente un agotamiento que pone en riesgo nuestra salud física y nuestra salud mental. Hay una hormona muy famosa que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, o así le decimos, que esta hormona, si está presente todo el tiempo y de una manera constante, pues nos puede romper nuestro equilibrio metabólico y caer en lo que llamamos un síndrome metabólico, que está representado en muchas ocasiones por la famosa diabetes mellitus. Entonces, el agotamiento efectivamente es un factor de riesgo importante para desarrollar un padecimiento físico o mental. ¿Qué hacer? Me regreso a lo mismo, hay que cuidar nuestra salud física, mental y social. En cuanto a las consultas virtuales, es algo que de alguna manera estamos, por así decirlo, estrenando a nivel de salud pública. Si bien sí ya existía desde hace años la tecnología, era algo que había sido muy poco explorado de manera ya masiva, pero al día de hoy nos vemos forzados de alguna manera a utilizarla de una manera masiva y estamos descubriendo muchas cosas. Tanto estamos afinando las técnicas como ahora mismo en esta conferencia entre apaga el micrófono y se escucha el eco y todo esto, que vamos afinando y conforme han pasado estos días ya le estamos entendiendo mejor. Es un ejemplo de lo que está pasando también en lo que le llamamos telemedicina. Entonces estamos afinando estas herramientas y de ahí seguramente saldrá una gran experiencia para que podamos, contestando ya la última pregunta, poder tener un apego terapéutico a estas consultas virtuales que seguramente nos traerán un avance muy importante en cuanto a poder disminuir costos, disminuir traslados y en el mejor de los casos mejorar los apegos, porque muchas veces el apego se da porque precisamente no tuvimos para el pasaje, porque el tiempo de traslado nos lleva horas en llegar a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, y lo más probable es que si hacemos buen uso y uso correcto de esta tecnología de la telemedicina, podamos no solamente ahorrarnos esto, sino mejorar el apego a tratamiento. En el caso de que alguien requiera su receta, si ya tiene un servicio de salud previo, la mayoría de los servicios están ofreciendo, si no es una receta controlada, poder mandarles por correo su receta, y si no, que puedan, mediante algunos horarios, poder ir a su hospital y tener su receta. Disculpe, doctor Gaitán, me voy a tomar el atrevimiento de interrumpirlo para comentarles nuevamente, vamos a cerrar esta sesión e inmediatamente la reabrimos para que también los diputados y diputadas puedan enviar un saludo a las personas que nos ven. No se va a caer el sistema ni nada, solamente es un pequeño break. Regresamos en menos de un minuto, ¿vale? Gracias. Aquí estamos.